Buenos días a las noticias con Laura y Aleja. El día de hoy estaremos hablando de las tres noticias que están en controversia a nivel mundial. La primera trata sobre la comparación de la literatura y la pandemia, la segunda trata sobre qué le ocurre al páramo de Santurbán y la tercera trata sobre la contaminación de los ríos. La pandemia es un contexto de aislamiento social y preventivo provocado por la pandemia del COVID-19. Se producen cambios que nos afectan en la vida cotidiana. Por ejemplo, se han desdibujado las fronteras entre la escuela y el hogar. Aprendemos a través de pantallas y redes sociales. Justamente la literatura nos enfrenta con mundos imaginarios y de ficción, que nos lleva a hacer un recorrido a través de la literatura por medio de la metamorfosis. Eh, para abarcar mejor este tema, quiero contarles sobre el relato de la metamorfosis, que es una narración de Franz Kafka que nos cuenta la transformación de Gregorio Samsa en un insecto. Todo comienza cuando al despertar Gregorio, quien era el encargado de mantener económicamente a su familia, tiene la sensación de haber tenido un sueño intranquilo. Poco a poco va notando cambios en su cuerpo y va descubriendo su transformación en un insecto. Su primera preocupación fue justificar su estado en el trabajo. Poco después su familia se percata de su nueva forma, que es la de un enorme escarabajo. Su familia no sabe cómo reaccionar ante esta situación. Sus padres se enfadan y lo desprecian. Su hermana es la única que lo ayuda, pero con el tiempo lo va a repugnar. La economía familiar se ve amenazada debido al estado de Gregorio. Entonces sus miembros tienen que realizar algunos ajustes, recortar los gastos y reducir la jornada laboral de la criada y alquilar las habitaciones a inquilinos. Eh, con el tiempo van teniendo problemas con los inquilinos porque después se enteran de la forma de Gregorio y un día la criada lo encuentra muerto. Eh, Como ya les comenté, la metamorfosis inicia con una idea fantástica, pero inquietante para cualquier persona. Una mañana al despertar, Gregorio Samsa de un sueño agitado se encontró sobre su cama como un horrible insecto. ¿Qué pasaría si un día despertáramos siendo otra? Hasta acá serían fantasías. Sin embargo, es precisamente la situación que actualmente nos enfrentamos, ya que nos encontramos en un mundo distinto al que conocemos, implicando una serie de cambios tanto en nuestra vida social como en nuestra vida cotidiana. Bueno, vamos a hablar sobre la segunda noticia que ocurre con el páramo de Santurbán, el cual este es el que el Congreso lleva un debate del proyecto de minería en Santurbán. Lo motivaron las declaraciones de la viceministra de Minas sobre los beneficios del proyecto que no cayeron bien en algunos sectores, empezando por el del alcalde de Bucaramanga y algunos ambientalistas, y por supuesto habitantes del páramo que a su vez defienden la actividad. Algunos animales que se habitan allí se encuentran en peligro de extinción, como es el caso del oso de anteojos. Este proyecto minero subterráneo se le da el nombre como Soto Norte, que viene promoviendo la Sociedad Minera de Santander, Minesa, desde el 2015. La viceministra de Minas, Carolina Rojas, fue la encargada de encender de nuevo la polémica. En una entrevista señaló que el desarrollo de la iniciativa se podría realizar no solo de manera responsable, sostenible, con todas las de la ley y cumpliendo con todos los estándares de calidad, sino que además contribuiría a la recreación económica del país, fuertemente golpeada por la pandemia del coronavirus. Actualmente la empresa que está en espera de la licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de las Licencias Ambientales es la Sociedad Minera de Santander Minesa, que lleva 4 años en la región. Dicha sociedad les ha planteado al Estado y a la comunidad de Soto Norte un proyecto que se llevará a cabo en caso de ser aprobado. Continuando, ¿listo? Y por último, como noticia de última hora, queremos informarles sobre la deforestación del Amazonas. El motor que impulsa a tal deforestación es la explotación de su inmensa riqueza, encabezado con la desaparición de la masa forestal, reduciendo el terreno en las plantaciones agrícolas o en zonas de pastoreo. Podemos evidenciar la construcción de carreteras, la extracción de madera, las actividades mineras, todas estas realizadas de manera ilegal o cuando menos irregular en los años 90.
Y hasta aquí la transmisión de hoy. Muchas gracias.